Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada del Cogiteam, en el que venimos a haceros una presentación un poco sobre la importancia de las instalaciones térmicas en la descarbonización de nuestra economía, en especial de los edificios, lógicamente. Durante la presentación expondremos, por un lado, mi compañera, Marina Moreno, que es la responsable de formación de Wolf, y por otro lado estaré yo, que soy el responsable de prescripción para zona centro y sur, ¿vale? de la compañía. Tenéis ahí nuestros datos de contacto por si tenéis alguna necesidad. Luego, si eso al final de la presentación, pues los volvemos a poner por si alguien tiene alguna duda o quiere contactarnos para algo en particular. Y bueno, pues agradecemos mucho la colaboración del Cogiteam para esta jornada. Espero que os sea de interés y como digo siempre, si hay alguna cosa que creáis que pueda ser de interés para vosotros o tenéis cualquier duda, a través del chat, y estaremos encantados de ayudaros y de contestaros vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, primero vamos a hacer una pequeña exposición sobre quiénes somos, ¿vale? Para quien no nos conozca, Wolf es una compañía alemana de sistemas de calefacción y de climatización que nace en el año 63 en Mainburg, en Alemania, muy de la mano de los secadores de lúpulo, ¿vale? En los años 80 ya comienza con lo que es el producto de calefacción, empieza a introducirse en los sistemas de calderas. En el año 96 empieza con los sistemas de generación a gas, y en los últimos años pues el cambio de posicionamiento, lógicamente, o precisamente un poco de la mano de lo que vamos a tratar en la charla de hoy, pues empieza todo lo que es a través de la bomba de calor, ¿vale? El nuevo posicionamiento a través de nuevos sistemas de calefacción basados en bomba de calor. Entonces, un poco nuestra propuesta de valor se basa en lo que llamamos la creación de espacios sostenibles, ¿vale? Los espacios sostenibles son aquellos espacios saludables, seguros y confortables que garantizan eficiencia energética, ahorro y rentabilidad, todo en un mismo espacio, ¿vale? Nuestro compromiso para alcanzar esos espacios sostenibles de cara al usuario, pues es ayudar a todo tipo de profesionales, como puede ser a vosotros, a los instaladores o todo lo que es el cómputo de canales que trabajan en nuestro sector, en este periodo que es el de transición energética, ¿no? Que es un poco pues a donde estamos yendo, ¿no?, con esta charla para hablar de descarbonización. Que es pues eso, pues estamos viviendo un periodo de cambio, está cambiando mucho la tecnología, están cambiando las soluciones, y es el intentar ser o daros ese servicio para ayudaros, ¿no?, con este cambio, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Pues ofreciéndoos una serie de soluciones, una serie de sistemas basados en un portfolio de equipos bastante amplio, ¿vale? En el que la idea es dar una solución global, interconectada, con un sistema de regulación único que permita ofrecer la máxima eficiencia, eficacia de la instalación, al menor coste, menor impacto ambiental, etcétera, valiéndonos de las distintas tecnologías, ¿vale? Porque somos conscientes, pues, como veremos luego a continuación, en especial en el mercado de la reforma, que cada instalación es un mundo y que cada instalación, pues el sistema más óptimo, pues será diferente, ¿vale? Entonces la idea es poder valernos, como decía, de ese portfolio de soluciones tan amplia, en ofrecer una solución completa, que es lo que nosotros llamamos sistema, con un sistema una solución de control única, y desde la que dar esa solución, ¿vale? Así que nada, ahora doy palabra a mi compañera Marina, y vamos a hablar primero un poco de lo que es la parte a nivel de legislación y las ayudas que se están trabajando ahora en el ámbito de la rehabilitación. Sí, como introducción, el ver la normativa, el marco normativo, empezando por la europea y siguiendo después por la que nos afecta aquí en España, nos ayuda un poco a entender el porqué de las soluciones que se están aplicando ahora y que se aplicarán en los próximos años. Toda esta nueva era, digamos, de las instalaciones térmicas surge cuando se firma el Acuerdo de París, que se ratificó y entró en vigor en el año 2016, cuyo objetivo es que la temperatura media mundial aumente como máximo 2 grados por encima de los niveles preindustriales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay que tener una serie de normas y seguir una serie de pasos
para asegurarnos de que somos muchísimo más cuidadosos con el medio ambiente en lo que a las instalaciones térmicas se refiere. Para eso surgió una Ley Europea del Clima que se aprobó en el año 2021 y que marcaba unos objetivos de reducción de emisiones y de introducción de energías renovables muy ambiciosos. Son un 55% de reducción de emisiones respecto al año 1990 y un 40% de penetración de energías renovables. Todo esto se estructuró en un paquete de medidas que se llama Fit for 55, que uno de los focos en los que se centra es en la rehabilitación de los edificios, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que la mayoría, podemos dar un porcentaje de un 95% de los edificios que estarán en pie en el año 2050 ya se han construido, con lo cual la única manera de llegar a esos objetivos de reducción de emisiones es rehabilitarlos, ¿vale? Ponemos el foco en el año 2050 porque, bueno, sabéis que el objetivo global es el de llegar a la descarbonización o a una neutralidad climática en el año 2050. Por un lado tenemos estos objetivos medioambientales, ¿vale? Por otro lado, y a raíz de la guerra en Ucrania, ha surgido otra serie de medidas que se contemplan dentro del paquete Repower EU, que van enfocadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esto ya no es solo una cuestión medioambiental, como era originalmente, sino que también va por una cuestión política y de independencia de otros países, como puede ser Rusia, que controlan estos combustibles fósiles, ¿vale? Tenemos las dos visiones, una es la medioambiental y otra es la estratégica a nivel europeo. Y dentro de este paquete se citan, yo he sacado dos datos que me parecen muy representativos, que es el objetivo es que en el año 2024 se instalen en la Unión Europea 4 millones de unidades de bombas de calor, ¿vale? Llegando a tener un parque instalado en el año 2030 de 60 millones de equipos de bomba de calor. Para que os hagáis una idea de dónde estamos ahora, pues en el año 2022 había instalados 20 millones de unidades, con lo cual hay que triplicar esa cifra en 8 años. Los datos, desde luego, son ambiciosos, ¿vale? Y para que os hagáis una idea de lo que se hizo en 2022, aproximadamente se llegaron a instalar 3 millones de bombas de calor en toda la Unión Europea. Con lo cual, lo veis en la gráfica está sacada de EPA, está claro que los objetivos son ambiciosos y que el crecimiento es completamente exponencial. O sea, es un crecimiento que no nos hubiéramos imaginado y ni siquiera por cuestiones medioambientales el objetivo era tan alto, ¿vale? Este objetivo surgió directamente a raíz de la guerra. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en esta línea, todavía apenas estas últimas semanas, en Alemania se ha prohibido ya completamente la instalación de calderas en obra nueva. O sea, el mercado de la reposición seguirá existiendo, por supuesto, pero en obra nueva, todo lo que sean basados en combustibles fósiles, ese tipo de instalaciones, allí ya han quedado prohibidas. Aquí en España no estamos todavía en ese punto, ni mucho menos, pero que va un poco en la línea de lo que estaba comentando Marina. Vale, y trasladando eso a España, la ley que rige esta cuestión es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprobó también en el año 2021, que marca los objetivos pues, alineados con los objetivos europeos, lo que pasa que trasladados a España, ¿vale? Nosotros tenemos un objetivo de reducir las emisiones en España un 23% respecto al año 1990 y llegar a tener una penetración del 74% de energía renovable en el sistema eléctrico español. Es un objetivo muy ambicioso para el año 2030, que llevándonoslo al año 2050 es lo que decíamos, en el año 2050 tenemos que llegar a la neutralidad climática, ¿vale? Que lo poco que se emita sea compensado con sumideros de carbono, etcétera, para llegar a una neutralidad climática al 100%. Vale, entonces, entre otras cosas, las normativas obviamente vienen acompañadas de ayudas para lograr estos objetivos tan ambiciosos que se proponen. La cuestión de las ayudas es muy extensa, necesitaríamos simplemente una sesión para hablar de ello, con lo cual nos vamos a quedar en citar los reales decretos más importantes donde se han publicado y donde se regulan estas ayudas. Por poner una cifra, ¿vale? España va a recibir 140.000 millones de euros del programa Next Generation. Por supuesto, no todo va a las instalaciones térmicas, ¿vale? Esto va a lo que se llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
que también se va a ir a la rehabilitación, se van a ir a vehículos eléctricos, etcétera, todas estas cuestiones. Pero bueno, en lo que respecta a las instalaciones térmicas, podemos citar sobre todo el Real Decreto 477 de 2021, ¿vale? Donde se establecen diferentes programas de incentivos para las instalaciones y para los sistemas térmicos, pero más concretamente en el programa 6 directamente se dan ayudas en total con un presupuesto de 660 millones de euros, ampliables hasta los 1.320, para las instalaciones de bomba de calor e instalaciones de energía renovable, como pueden ser la solar térmica y la solar fotovoltaica. Por otra parte está el Real Decreto 853, que se centra en la rehabilitación, ya no en las instalaciones térmicas, sino en la rehabilitación. Ambas cuestiones tienen que ir parejas, ¿vale? No podemos centrarnos en sustituir y reformar una instalación térmica sin antes haber actuado en el edificio y haber reducido la demanda, porque no tendría sentido, ¿vale? Hay que seguir una serie de pasos para que realmente lleguemos a estos objetivos tan ambiciosos de descarbonización. Entonces, bueno, las herramientas que se citan en la Ley de Cambio Climático son sobre todo estas dos, son los Planes Nacionales de Energía y Clima, los PNIEC, y la Estrategia de Descarbonización a 2050. Esto no dejan de ser también herramientas o textos donde se dirige, se marca la senda, se marca el camino de los pasos que hay que llevar a cabo. No es que contengan obligaciones claras ni restricciones claras, sino que se van marcando el camino, se van diciendo los pasos intermedios a 2030, a dónde hay que llegar. Y bueno, podemos citar el principio sobre todo del PNIEC, que dice lo que estábamos diciendo hasta ahora, que primero es la eficiencia energética, ¿vale? Que primero hay que actuar en la eficiencia, hay que reducir la demanda de energía y ya después nos tenemos que plantear qué instalación térmica puedo utilizar para mi edificio, que sea, por supuesto, muy eficiente y que el aporte de energía renovable sea lo más alto posible. Y la última etapa es la electrificación. Al final, si estamos diciendo que la penetración de energías renovables en el sistema eléctrico español sea como mínimo del 74% en el año 2030 y prácticamente total en el año 2050, si electrificamos indirectamente estamos teniendo una instalación 100% renovable. Bueno, y seguimos con la normativa que se aplica directamente al sector de las instalaciones térmicas, la que utilizamos a diario nosotros, ¿vale? Que por un lado está el CTE y por otro lado tenemos el RITE. Sobre todo vamos a ver cuestiones del CTE porque es un documento que es muy explicativo porque se divide en seis secciones, pero que tienen una relación entre ellas muy fácil de ver con la ecuación que ahí vemos en la diapositiva. El H0 limita el consumo de nuestro edificio, pero para limitar el consumo de nuestro edificio nos tenemos que valer de los otros 5 documentos y llegar a que el consumo del edificio sea lo más bajo posible. Están 100% relacionados entre ellos. Por una parte tenemos el H1 que se centra en la demanda, que como digo hay que actuar en las envolventes de los edificios para que la demanda sea lo más baja posible. Por otro lado tenemos el H2 y el H3 que cita cuestiones sobre el rendimiento de los sistemas, aquí es donde remitimos directamente al RITE en cuestiones de instalación térmica. Y por otro lado tenemos que la producción renovable tiene que ser lo más alta posible. Aquí nos encontramos en el H4 con una contribución mínima renovable, el calentamiento de ACS, y el H5 con una generación mínima de energía eléctrica. Entonces, viendo el H4, que como decimos es la primera sección, pero que casi podría ser la última. O sea, al final actúas en todo lo demás y llegas al H0 y ves si realmente cumples con los límites que se han establecido del consumo energético. Aquí indirectamente, o sea, con lo que dice el H0 podemos contestar a la pregunta que a veces nos hacen de ¿está permitido en obra nueva bajo aplicación del CTE instalar calderas todavía? Bueno, la pregunta rápida puede ser que no, pero realmente no hay una obligación de que haya que instalar una bomba de calor. La posibilidad de instalar una caldera de gas sigue existiendo. ¿Por qué? Porque si cumplimos con la limitación del consumo energético, vamos a cumplir con el CTE. ¿Cómo podríamos cumplir con esta limitación del consumo energético? Pues disminuyendo tanto la demanda que aunque no tengamos un aporte renovable,
aún así nos quedaríamos por debajo del límite de consumo de energía primaria total. Entonces, la respuesta es, bueno, sí que se podría instalar una caldera en obra nueva. Ahora bien, por supuesto, te va a ser muchísimo más complicado cumplir con esta sección del CTE. ¿Vale? Entonces, en general, no conozco casos donde se haya hecho, eso es cierto, pero bueno, Sí. alguno habrá, pero lo cierto es que se puede y que no es que haya una prohibición de no instalar calderas. ¿Vale? Las dos tablas que veis abajo en la presentación, una de ellas es el límite del consumo de energía primaria no renovable y el otro es el límite del consumo de energía primaria total. Como veis, la del consumo de energía primaria no renovable es la mitad del límite total. Indirectamente nos están queriendo decir más o menos un 50% del consumo energético debería ser renovable. Eso es un poco lo que se puede leer de esas tablas. Ahora bien, como decimos, si se baja el consumo de la energía total, pues podremos reducir la parte renovable. Eso es así, pero bueno, indirectamente nos están diciendo eso. Y simplemente como matiz eso, que si utilizamos generadores basados en combustibles fósiles, pues lógicamente el consumo de energía no renovable pues va a ser mayor proporcionalmente. Entonces nos va a perjudicar especialmente en esa parte. O sea, simplemente atacando a la demanda del edificio, pues bajaremos el consumo de energía total. Si es lo suficientemente bajo, pues también conseguiremos cumplir el límite de consumo de energía no renovable, pero si no, pues efectivamente energías basadas, o mejor dicho, generadores basados en el consumo de combustibles fósiles, pues van a estar perjudicados ahí, ¿no? Y es en ese ámbito donde no vamos a poder cumplir el código técnico. Vale, como decíamos antes, vale, importante y lo hemos querido plasmar en una diapositiva para no perder el foco de aquí. ¿Qué tenemos o qué pasos tenemos que hacer, qué acciones tenemos que llevar a cabo para cumplir con los objetivos de descarbonización? El primero tiene que ser reducir la demanda energética, es decir, mejorar la envolvente del edificio, rehabilitar el edificio, las fachadas, el aislamiento, etcétera, para reducir lo más posible la demanda. Con estas actuaciones, ¿vale? Tampoco va a ser el tema de hoy, pero con estas actuaciones se hace palpable la necesidad de incorporar un sistema de ventilación mecánica en el edificio. ¿Por qué? Porque en un edificio antiguo con muchas infiltraciones de aire tenemos una ventilación natural, aunque no nos estemos dando cuenta, y cuando actuamos sobre la fachada y aislamos muy bien y reducimos mucho estas infiltraciones de aire, nos vamos a dar cuenta de que esa ventilación natural ha desaparecido y que un sistema de ventilación mecánica es muy necesario. Y cuando instalamos un sistema de ventilación mecánica, bueno, nosotros somos defensores de la ventilación mecánica con recuperación de calor. Al final tenemos unos objetivos, como estamos diciendo, muy claros de descarbonización. Recuperar el calor de la ventilación es algo que suma a estos objetivos, ¿vale? No es, volvemos a lo de antes, no hay una obligación clara en el código técnico de que la ventilación deba tener recuperación de calor, ni mucho menos, no hay una obligación, pero sí, desde luego, es una recomendación si quieres cumplir con los límites que marca el HE0. Yo esto lo he comentado más de una vez, en climas más cálidos quizá no se note tanto, pero bueno, yo soy de León y es un clima frío y sí que nos encontramos muchas veces ese caso, ¿no? De se rehabilitan las envolventes, se cambian simplemente las ventanas y de repente empiezan a haber problemas de humedades en las viviendas, ¿no? Y la gente se lo achaca, pues no sé, a problemas de terceros, no, simplemente es porque has hecho más estanca tu instalación. Ahí pues es, como dice Marina, necesario ventilar. Y si vas a ventilar, resulta que donde antes no tenías ese consumo energético, pues ahora para hacer más salubre tu instalación, o sea, para evitar que se te acumulen ya no solo dióxido de carbono, pero también simplemente vapor de agua o otro tipo de componentes volátiles dentro de tu vivienda, pues necesitas ventilar y por tanto el estar metiendo aire exterior, renovando aire, pues eso implica un consumo energético de calentarlo en invierno o enfriarlo en verano. Y por tanto, pues como ha dicho mi compañera, utilizar sistemas de recuperación con recuperación de calor pues te va a permitir hacerlo de forma más eficiente, ¿vale? Porque vas a reducir considerablemente el consumo, un consumo que anteriormente no tenía la vivienda, lógicamente, pero que necesitamos por salubridad. De hecho, la ventilación, el código técnico, no olvidemos que la exige en el documento HS3, que es de salubridad, que es para asegurar una calidad del aire interior, ¿vale? No olvidemos eso.
Vale, como siguiente paso, tras haber reducido la demanda, es donde nos tenemos que plantear cuál es el mejor sistema térmico de calefacción, climatización, calentamiento de ACS que puedo instalar en la vivienda. Aquí hablamos de sistemas, hablamos de soluciones, porque tampoco es que haya una única posibilidad, ¿vale? Desde luego, las bombas de calor son uno de los sistemas que encajan en muchísimos casos, pero bueno, no es el único. También podemos plantearnos cuándo nos puede encajar una solución híbrida, cuándo podemos conservar una caldera de apoyo, tener una caldera de apoyo. Hay más soluciones aparte de las bombas de calor, o por lo menos que la complementan, y es algo que hay que estudiar y que hay que tener en cuenta. En un punto 3, el incrementar el aporte de energías renovables, por supuesto no hay que perderlo de vista. Las bombas de calor tienen un gran aporte de energía renovable, lo sabéis, pero siempre se puede completar con una instalación solar fotovoltaica y también en muchos casos con una instalación solar térmica. Aquí decimos también lo de siempre. Las instalaciones solares térmicas siguen teniendo muchísimo mercado y muchísimas aplicaciones cuando el consumo de ACS es muy alto. ¿Vale? El rendimiento de un panel solar térmico por unidad de superficie es muchísimo más alto que de un panel fotovoltaico. Y cuando eso se va a utilizar para el calentamiento de ACS, ¿para qué pasar por la fotovoltaica y por la bomba de calor? Directamente la energía solar térmica se le puede sacar mucho partido. Y estamos hablando aquí de polideportivos, de hospitales, todo este tipo de consumos. Quizá en una vivienda unifamiliar ya no se estila tanto. Es verdad que hay una instalación solar fotovoltaica, además de dar aporte renovable al sistema de climatización, también tienes un aporte renovable a tu instalación eléctrica en general, con lo cual tiene mucho sentido apostar por la fotovoltaica, pero bueno, la solar térmica no debería olvidarse ni dejarse de lado. Básicamente en instalaciones donde tengas un mínimo de mantenimiento preventivo, hay instalaciones solares que llevan más de 20 años funcionando y de hecho ya se está creando un mercado de reposición de panel solar térmico, en el sentido de, bueno, yo tengo un hotel, tengo un polideportivo, esta instalación está funcionando perfectamente durante más de 20 años y ahora ya toca, pues efectivamente la instalación se ha quedado antigua, se puede actualizar y ir a sistemas más eficientes. Pero el problema es que hemos demonizado de alguna forma este tipo de instalaciones simplemente porque no se les ha hecho mantenimiento. ¿Vale? Donde se ha hecho el correcto mantenimiento han funcionado muy bien. Vale, y como último paso, es cierto que recurrir a la electrificación siempre que sea posible tiene el sentido que decíamos antes, que si el sistema eléctrico está basado en energías renovables, en el caso ideal del futuro, que es el objetivo que nos hemos marcado, pues electrificar nos hace automáticamente renovables, ¿vale? Una cosa va ligada con la otra, eso sí, no, si electrificamos y luego el sistema eléctrico no tiene el aporte renovable que estamos diciendo que debe tener, entonces no lo estamos haciendo, ¿vale? Eso es en el ideal del futuro, pero bueno, la tendencia es ir hacia allí, la tendencia es ir a tener un consumo de combustibles fósiles lo menor posible. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo está a día de hoy la demanda energética de nuestros edificios, ¿vale? Esto simplemente la parte de la derecha es para que nos hagamos una idea un poco de todas las demandas de energía que pueden tener nuestros edificios, ¿vale? Desde el punto de vista de la calefacción, la refrigeración, que en este caso tenemos que disipar energía de nuestro edificio, el consumo de agua caliente, ¿vale? Que es bastante estable. Ahí realmente no podemos influir mucho en ese consumo más que en hábitos de uso, ¿vale? En hábitos de consumo, pues intentar no desaprovechar agua caliente, etcétera, ¿vale? Pero no es como la calefacción o la refrigeración, que sí que podemos actuar sobre la envolvente, como comentábamos antes. La ventilación, como decíamos, también mientras más estancos hacemos los edificios, más necesidades tenemos de ventilación, mientras mejores estándares de calidad del aire queremos, más tenemos que aportar en ventilación, ¿vale? Y luego, pues otro tipo de consumos, como pueden ser los consumos eléctricos basados en la iluminación, los aparatos eléctricos, etcétera, ¿vale? Entonces hay un conjunto de consumos en nuestras instalaciones, en nuestros edificios, que en el cómputo global del consumo de energía de nuestra sociedad, pues aproximadamente, según la Agencia Internacional de la Energía, pues podremos estar hablando de un 30% del consumo de energía total se refiere a nuestros edificios, ¿vale? Y esto provoca en torno a un 27% de las emisiones de CO2. Aproximadamente me gusta hablar de que cerca de un tercio corresponde a los edificios, cerca de un tercio a la industria y cerca de un tercio al transporte, ¿vale? Esto depende un poco de cada país, pero como regla de la mano derecha, para que os quedéis un poco con ello, yo creo que viene muy bien. Ahora bien, ya, volviendo a los edificios y a todas las
los consumos energéticos de los que hablábamos hace un momento. Pues resulta que entre un 50 y un 70% de la demanda de energía de nuestros edificios está en las necesidades de calefacción, refrigeración y producción de ACS, ¿vale? O sea, dentro de nuestros consumos, resulta que las instalaciones térmicas, las que nos dan servicio a estas necesidades, pues son hasta un 70% de la necesidad. Y esto nos lleva a ver el impacto que tienen, ya no solo dentro de los edificios, sino a nivel de cómputo global, a nivel de consumo de energía de nuestra sociedad, ¿vale? Entonces ya un poco en la línea de lo que ya está comentando antes Marina, no me voy a detener mucho, pero bueno, en la situación en la que estamos viviendo ahora de transición energética y en base a los planes de descarbonización que estamos viendo, pues vemos necesario el influir, ¿no?, en esa demanda de nuestros edificios, en especial en las instalaciones térmicas, para buscar reducir el consumo y descarbonizar nuestra economía. Vale, entonces, en otros números, si hablamos del mercado inmobiliario español, resulta que cerca de un 60% de nuestros edificios se construyó antes de que se publicara la NBCT de 1979. Es decir, la primera normativa española sobre construcción que introducía estándares sobre eficiencia energética en nuestro país. El primer código técnico se publicó en 2006 y cerca del 80% de los edificios se habían construido entonces, ¿vale? Para que os hagáis una idea, a nivel de certificaciones energéticas, que eso pues lo habréis trabajado todos en vuestro día a día, el IDAE indica que cerca de un 45% de nuestras viviendas tienen calificación energética E, un 28% G y solo un 4,3% suman entre A, B y C. Si volvemos un poco a lo que comentábamos antes sobre los nuevos estándares del Código Técnico de la Edificación, resulta que con el Código Técnico nuevo, el que se aprobó a finales de 2019, pues ya no se puede construir en obra nueva viviendas que no lleguen a una B, por lo menos, ¿vale? Ya en general los estándares, los promotores de viviendas y demás intentan llegar a la A por un tema de competitividad y demás. Pero bueno, podríamos llegar a construir viviendas con una calificación energética B. Pero es que resulta que es eso, que es un porcentaje muy pequeño del parque de viviendas que tenemos actualmente. Entonces, perfecto, estamos construyendo con estándares mucho más altos, edificios que tienen un consumo de energía mucho más bajo, perfecto, eso es lo que tenemos que buscar, pero como ya adelantaba mi compañera hace un rato, pues resulta que el problema no lo tenemos ahí. Cuando la mayor parte de nuestros edificios son tan antiguos, resulta que la mayor parte de energía que consume nuestro parque de edificios es debido a los edificios antiguos, no es debido a las instalaciones nuevas, ¿vale? Entonces, ¿qué nos lleva a ver eso? Pues que tenemos que rehabilitar, tenemos que reformar nuestras instalaciones. Y simplemente luego, por poner números en otro tipo de sectores, pues resulta que ha habido sectores como el logístico o el de los data centers que ha crecido mucho en los últimos años, otros como el sector de hotelero o sanitario pues se han mantenido más o menos igual, y luego pues por ejemplo en edificios públicos de administración pública pues más o menos las superficies construidas son más o menos las mismas. Entonces no podemos hablar de que haya habido un gran incremento en superficie construida o en edificios en otro tipo de segmentos de terciario. Y por tanto, de nuevo, aplicando la idea de la que hablábamos en el sector residencial, pues resulta que lo más importante pues es lo que ya había construido y por tanto lo más importante es que rehabilitemos nuestras instalaciones, ¿vale? Si hacemos un poquito de comparación en virtud de lo que hemos visto en el mercado de calefacción en los últimos años, pues resulta que donde, por ejemplo, a nivel europeo, pues más de un 40 y pico % de las calderas instaladas son calderas de condensación, resulta que en España no llegábamos a un 30 en el año 2021, ¿vale? Hay un mercado de reposición todavía enorme. Estamos hablando de que más de un 60% de nuestros generadores son generadores antiguos, calderas atmosféricas, calderas de baja temperatura, de gas, de gasóleo, ¿vale? Que tienen rendimientos muy bajos y que realmente favorecen el que se haga una sustitución por equipos mucho más eficientes. Si hablamos ya de introducción de la bomba de calor en sistemas de calefacción, resulta que en España en el año 2021 no llegábamos a un 2,2% de penetración, donde en Europa
ya estábamos cerca de un 4%, ¿vale? Una de las preguntas o de las inseguridades que me suelen llegar más con el tema de la bomba de calor es que no termino de ver que el comportamiento de las bombas de calor en climas fríos sea el adecuado. Me dan miedo los desescarches, me dan miedo las bajas temperaturas. Bueno, pues me gustaría aprovechar para quitar un poco de miedo al respecto, porque es que resulta que donde en España, que es un país que creo que todos tenemos claro que es bastante cálido, que es del sur de Europa, tenemos una implementación inferior a un 2,5% en sistemas de bomba de calor para la calefacción. Resulta que en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en los países nórdicos, los países más fríos de Europa, esa implementación es de cerca del 50%, depende del país, ¿vale? Entonces, que nos quitemos un poco ese miedo. Es cierto que a bajas temperaturas el rendimiento de la bomba de calor va a ser muy inferior, eso lo tenemos claro, pero funciona, ¿vale? Simplemente es una cuestión de diseñar las instalaciones con los criterios adecuados. Entonces, si hablamos un poco de cómo están los sistemas de calefacción en el sector residencial, resulta que un 82% de nuestras viviendas disponen de instalación individual de calefacción y solo un 8% disponen de sistemas centralizados. Si hablamos ya, si hablamos en zona continental, eso, o sea, que podría ser Madrid, ¿vale? Las centralizaciones pueden alcanzar un 18%. Y siempre me preguntan, la suma entre 82 y 8% es un 90%, hasta el 100%. Bueno, pues que hay un 10% de viviendas en nuestro país que no tienen sistemas de calefacción, que se corresponden con instalaciones antiguas en Levante y Andalucía, ¿vale? De estos equipos, como decía, tenemos cerca de 9 millones de calderas individuales. O sea, como veis, hay un parque de caldera individual muy grande que, como veremos luego, quizá cambiar ese tipo de instalaciones por bombas de calor puede ser dificultoso, pero es que encima de esos 9 millones, cerca de 6 son equipos antiguos, como ya comentábamos antes, ¿vale? Luego, solo un 50% de nuestras viviendas disponen de aire acondicionado, según el IDAE. Pero es que realmente el consumo energético de nuestras viviendas, viendo digamos, el consumo global de esas viviendas, resulta que no llega ni a un 2%, el consumo relacionado con la refrigeración frente al de calefacción o ACS. Recordad que al principio hablábamos que entre un 50 y un 70% de la demanda energética de nuestros edificios se correspondía a calefacción, refrigeración y ACS. En viviendas, el consumo de refrigeración es muy bajo en comparación con el de calefacción y ACS a nivel país, ¿vale? Es cierto que en zonas mediterráneas es más alto, pero como veis, tampoco llega a un 2%, ¿vale? Estábamos hablando de un 1,2% cuando se sacó este estudio del IDAE. Luego, como decíamos, la bomba de calor se está introduciendo poco a poco. En el año 2021 teníamos una implementación de un 2,2%. Resulta que se han instalado unas 50.000 unidades entre 2015 y 2021 para un total de unas... pasábamos de menos de 50.000 unidades a cerca de 200.000 en los últimos años, principalmente impulsado por la obra nueva, ¿vale? Viendo los datos del año pasado, los datos preliminares era que en 2022 se habían instalado 45.000 bombas de calor, como digo, principalmente impulsados por la obra nueva más que por el mercado de la reposición. No sé si visteis el dato antes, que no lo he comentado. En el año pasado se construyeron 95.000 viviendas. Vale, estamos hablando de que se instalaron 45.000 bombas de calor. O sea, todavía ni siquiera todas las viviendas iban dotadas de bomba de calor, ¿vale? Entonces, un poco las perspectivas que vemos de cara a la obra nueva, si tenemos en cuenta lo que comentaba Marina antes sobre las limitaciones de consumo de energía total y energía no renovable que impone el HE0, pues vemos que son necesarias medidas de ahorro. Por un lado, por supuesto, reducir la demanda, ¿no? O sea, estamos yendo ya a envolventes muy estancas, como os decía antes, pues calificaciones energéticas B como mínimo A en la mayor parte de los casos, y en muchos casos, por ejemplo, en el norte, que son zonas más frías, se va a sistemas de ventilación con doble flujo, también porque al ser un clima más frío, la ventilación supone un consumo energético mayor, ¿vale? Entonces ahí sí que el no utilizar sistemas basados en doble flujo penaliza mucho en el consumo global de la instalación. Entonces, si recordáis un poco la gráfica de antes, en zonas climáticas más frías,
el consumo límite que te marca el H0 crece, ¿vale? En residencial, voy a matizarlo en residencial porque en terciario es justo lo contrario. En residencial, mientras más frío haga en la zona, las limitaciones que te impone el código técnico son mayores, o sea, es más laxo. Por tanto, en zonas frías sí que podría llegar a recurrirse a sistemas basados en caldera de gas, siempre y cuando pues, estemos trabajando sobre la envolvente térmica o trabajando con ventilación doble flujo, porque realmente hemos conseguido limitar mucho el consumo de nuestro edificio. En zonas más cálidas, en el Levante, en Andalucía, estaría bastante descartado y en todo caso quedaría simplemente ese tipo de generadores como producciones de agua caliente sanitaria, porque como bueno, porcentualmente estamos hablando de, puede suponer un 10% del consumo del edificio, sí que podríamos llegar a tener calentadores de gas. Pero de todas formas, como ya la tendencia es resolver la solución de climatización con sistemas de bomba de calor reversible, pues lo normal es que ya pongas una bomba de calor multitarea o si estamos hablando ya de centralizaciones, pues que cubras el sistema de agua caliente sanitaria con bomba de calor o también, como decía Marina antes, pues trabajar con solar térmica y calentador de gas, porque bueno, el H4 también nos impone unas necesidades mínimas de aportar energía renovable, ¿no? Para la producción de agua caliente sanitaria. Pero bueno, que como veis, realmente no está ni mucho menos eliminado ningún tipo de tecnología, ¿vale? En climas intermedios, como puede ser en Madrid, de hecho en mi día a día todavía se llega a soluciones basadas en caldera en muchos casos, ¿vale? Sí que se está yendo a sistemas basados en solar térmica cada vez menos y más en bomba de calor para lo que es la producción de agua caliente sanitaria, centralizada o no, pero los sistemas de calefacción al final dependen mucho de la estanqueidad de nuestro edificio, de lo que se haya limitado su consumo energético. Si hablamos del sector terciario, aquí ya es mucho más complicado ver un poco, o que haya estandarizaciones a nivel de soluciones, ¿vale? Ya depende un poco de la zona climática, es decir, si el consumo de calefacción o de refrigeración son más o menos altos, y ya del tipo de edificio. No es lo mismo un hospital o una residencia que tienen consumos de ACS muy altos que unas oficinas que tienen consumos muy bajos, ¿vale? En particular, quizá hablaría del pequeño terciario, donde se han popularizado mucho los sistemas de expansión directa, pues son sistemas muy fáciles de implementar, ¿vale? Excepto quizá en zonas más frías, donde sí que hay muchos casos de instalaciones que tienen calderitas individuales, ¿vale? Estamos hablando de actualmente, ¿vale? Entonces ya, si hablamos ya de cosas más grandes, pues resulta que donde tengas consumos de calefacción altos, es decir, zonas frías y consumos de ACS altos, pues lo normal es tener soluciones tipo, bueno, voy a pasar aquí mejor, tener soluciones basadas en calderas y además el consumo de refrigeración es alto, pues conjunto caldera enfriadora, solución estándar típica que se ha trabajado siempre. En lugares donde el consumo de calefacción sea bajo, como puede ser un Levante o Andalucía, pero en cambio el de refrigeración si sea alto, pues ir a sistemas en enfriadora o sistemas basados en bomba de calor reversible. Y ya el tema del ACS, pues depende un poco, ¿no? En instalaciones muy sensibles, como puede ser hospitales o residencias, sí que puede ser que hubiera calderas o que incluso se mantengan simplemente como sistema de respaldo, ¿vale? Pero en climas, como digo, donde la demanda de refrigeración es más alta, pues sí que normalmente sistemas de agua basados en caldera no se han implementado y lo que ha tendido mucho es a ir a sistemas basados, por ejemplo, en tipo VRF, ¿no? que digamos está mucho más implantado, digamos, en zonas de refrigeración, ¿vale? Y lo que creemos o lo que estamos observando a futuro que se está implementando en este tipo de instalaciones, pues es un poco de la mano con lo que decía antes, donde en residencial el H0 es más laxo en instalaciones en zonas climáticas más frías. Resulta que en terciario es todo lo contrario. Mientras más fría es la zona climática, más duro es el límite de consumo de energía que nos impone el código técnico. Entonces, la única solución es hibridar, es llegar a soluciones que nos permitan ofrecer una optimización de la instalación valiéndonos de lo mejor de cada tecnología. Y, por ejemplo, pues se proponen en muchos casos
anillos de agua con geotermia, apoyados con aerotermia, con booster para la producción de agua caliente sanitaria, o donde solo parte de la potencia se resuelve con geotermia y el resto se resuelve con aerotermia, porque durante los momentos más cálidos o menos necesarios, vaya, la aerotermia todavía funciona muy bien. Estoy hibridado con solar térmica para la CS, con fotovoltaica para dar servicio durante las horas centrales del día. Pero bueno, en muchos casos sí que repito, como decía antes, en instalaciones donde las necesidades de agua caliente sanitaria pueden ser muy altas, todavía vemos que se plantean sistemas basados en caldera como apoyo a la producción de agua caliente sanitaria, pero sí que bastante desaparecido de todo lo que sería generación para calefacción, el tema de la caldera, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, en zonas climáticas muy frías, pues empezamos a ver más peso de otras tecnologías como puede ser la biomasa, ¿vale? De la que hablaremos un poquito después, y otros gases o otros combustibles como pueden ser los biogases o el hidrógeno, pues puede que tengan cabida a futuro. De esto hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, soluciones, ¿qué es lo que podemos implementar? Todo lo que sería en este tipo de instalaciones nuevas a partir de ahora o cuando queremos plantear la rehabilitación de un edificio. Pues por un lado, por supuesto, lo que estamos buscando es reducir el consumo de combustibles fósiles porque nos va a ayudar a reducir las emisiones de CO2, es decir, descarbonizar nuestros edificios, nuestra economía, pero también, como ya comentaba Marina antes, lo hemos visto muy de cerca desde hace un año con el caso de la guerra de Ucrania, la dependencia que tenemos de terceros países exportadores de combustibles fósiles como puede ser Rusia. Entonces, deshacernos de ese vector energético pues nos va a ayudar a ser más independientes, sobre todo si, por ejemplo, resulta que estamos produciendo energía renovable de forma local en el país, ¿vale? Entonces, una de las alternativas que ya hemos mencionado mucho es simplemente electrificar nuestras instalaciones. Aquí, pues las soluciones basadas en bomba de calor, pues por supuesto tienen un papel predominante, ¿vale? Desde el punto de vista energético, por cada unidad de energía aportada eléctricamente a la bomba de calor, pues resulta que, grosso modo, como sabéis, pues en calefacción, pues el COP de una bomba de calor puede ser del entorno de 4, es decir, que por cada kilovatio hora eléctrico que consume, resulta que somos capaces de extraer unos 3 kilovatios hora de nuestro aire, o sea, del medio, y por tanto dar 4 kilovatios hora de calefacción. ¿Vale? O sea, no solo es que podamos utilizar energía eléctrica como fuente de energía y por tanto si nuestro mix de producción es más renovable, pues podremos ser más verdes, sino que además encima estamos extrayendo energía renovable de nuestro ambiente, ya sea del aire, de un acuífero, del suelo o de donde lo podamos sacar, ¿vale? Otra alternativa, pues podría ser, por ejemplo, la biomasa, que si está utilizada, o sea, si proviene de fuentes locales, se considera renovable, ¿vale? Entonces, en instalaciones muy grandes, donde tengamos la posibilidad de instalar calderas de biomasa, pues puede ser una alternativa muy buena, sobre todo, de nuevo, como decía antes, en zonas frías. Otras alternativas, pues puede ser lo que se llaman los gases renovables. Aquí pues se está introduciendo bastante la idea del biogás, el biometano, el gas natural sintético quizás menos, pero de lo que se está hablando principalmente mucho hoy día es del tema del hidrógeno o del hidrógeno verde, hidrógeno renovable, ¿vale? Esto simplemente pues por matizar, para los que no lo conozcáis, pues la idea es obtener hidrógeno por electrólisis del agua, o sea, separar la molécula de H2O, separarla en hidrógeno y en oxígeno, y valerse de los excesos de producción eléctrica con energías renovables, por ejemplo, en España durante las horas centrales del día, pues que tengamos un gran exceso de producción fotovoltaica. Pero aprovechar, digamos, todo ese exceso de producción para producir hidrógeno durante esos excesos y convertirlo en una pila, ¿vale? De alguna forma es una manera de almacenar energía, ¿vale? El hidrógeno per se, el hidrógeno verde, no sería una fuente de energía, sino un método de almacenamiento, ¿vale? Para valernos de eso. Recordemos siempre
que en producción eléctrica pues tenemos que tener casados en todo momento la producción y el consumo, y este nuevo vector energético, el hidrógeno, nos podría permitir desacoplar la producción y la demanda, ¿no? El producir durante las horas centrales del día hidrógeno y luego consumirlo en otros momentos. Y puede haber aplicaciones como puede ser en el transporte, a través de las pilas de combustible, o en aplicaciones de alta temperatura en la industria, donde pueden tener mucho sentido. Pero es que además, como veremos luego, en lo que es la parte nuestra de las instalaciones térmicas, instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, sobre todo en rehabilitación, pues puede tener mucho sentido. Otras medidas, pues por supuesto, todo lo que sea producción de energías renovables in situ a nivel de local de nuestro edificio, pues va a ser favorecer la descarbonización, ¿no? Como decíamos en muchas charlas anteriores, vamos a llenar nuestras cubiertas de paneles solares, que sean térmicos, fotovoltaicos, eso depende un poco también de las necesidades de nuestra instalación, pero la realidad es que la oportunidad está ahí. Si podemos producir la energía de forma local, como veíamos en aquella ecuación al principio, pues podremos reducir el consumo global o la dependencia global de nuestro edificio simplemente aumentando la producción de energía que hay en el propio edificio, ¿no? Luego, como ya comentaba antes, pues si resulta que utilizamos sistemas de producción basados, por ejemplo, en bomba de calor, resulta que vamos a poder aprovechar energía de nuestro entorno. Y el uso de, por ejemplo, de implantaciones de lo que llamamos redes de distrito, ya sean de calor y de frío, en conjunto con el concepto de comunidades energéticas, que hoy día pues también cada vez está creciendo más, pues podría llegar a un punto que podría ser el siguiente. Si yo tengo dentro de mi barrio, dentro de mi ciudad, una central de producción que resulta que tiene, pues me lo invento, calderas de biomasa, que tiene aerotermia, que tiene producción fotovoltaica, incluso eólica, lo que sea, y en un determinado momento se puede jugar con el precio de la energía que estás produciendo para consumir in situ o consumir tú propiamente toda la energía que estás produciendo, o poder jugar con el momento de mayor rentabilidad entre un tipo de energía u otra, pues efectivamente vamos a poder no solo darnos servicio a nosotros mismos, sino que encima intentar ser lo más rentables posible. Por ejemplo, ya sabéis que a día de hoy, pues en fotovoltaica, pues el precio al que nos cuesta la electricidad frente al que nos compensa la distribuidora eléctrica, pues no son el mismo. Entonces, siempre que podamos consumir internamente esa energía que estemos produciendo, pues estaremos teniendo un beneficio económico, ya sea porque lo vayamos a almacenar en nuestra instalación o porque aprovechamos para aumentar consignas o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos un poco? Porque digamos, esta era la parte bonita, esta era un poco las ideas o cómo podemos mejorar nuestras instalaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que nos encontramos con los problemas. Ahora lo aterrizamos a, vale, ya he llegado a mi edificio, quiero mejorar nuestras instalaciones térmicas para reducir el consumo de energía y ser más eficientes y darle un mejor servicio a sus usuarios, pero resulta que nos encontramos muchos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, como ya comentaba antes Marina, al mejorar o rehabilitar la envolvente de nuestra instalación, por resulta que aparece lo que se conoce como el síndrome del edificio enfermo, que era todo lo que comentaba antes a raíz de problemas de humedades, de acumulación de VOCs, de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que necesitamos ventilar y eso además nos aporta un consumo energético extra que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Simplemente hay que saberlo y planificarlo adecuadamente y no encontrarnos luego, después de haber hecho una rehabilitación, encontrarnos con el problema y que no lo supiéramos. Luego resulta que a nivel de reforma de instalaciones térmicas muchas veces no se puede hacer sustituciones fácilmente. Por tanto, todavía hay un montón de instalaciones centralizadas, edificios antiguos, terciarios, residencial, donde tenemos salas de calderas en una planta -2, -3, -6 he llegado a ver, ¿vale? En edificios institucionales. Pues la normativa actual ya no nos permite adaptar esas salas de calderas. Una solución puede ser llevarnos la producción a cubierta, ¿vale? Esto además nos dificulta incorporar nuevas tecnologías, como puede ser la bomba de calor, pues porque no tenemos espacio en cubierta, porque la cubierta o las fachadas están protegidas por patrimonio, que resulta que no tenemos espacio en patinillos para bajar el servicio de
de calefacción, de refrigeración, agua caliente sanitaria en nuestra sala técnica. O sea, empieza a haber una suerte de inconvenientes que en muchos casos dificultan o hacen imposible la adaptación de estas instalaciones a nuevas tecnologías. Y además, pues de nuevo, pues también nos dificulta la implantación de otro tipo de sistemas, como puede ser la instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos. Aquí es verdad que normalmente las instituciones suelen ser más laxas y suelen dar más cancha, sobre todo cuando hablamos de cubiertas protegidas, pero aún así no nos dejan poner cualquier cosa en todas partes, ¿vale? Y una solución que a mí me gusta siempre promover es que resulta que, claro, como comentaba antes, imaginaos, en nuestro país hay 9 millones de calderas individuales. Pues en muchos casos son instalaciones pequeñas, viviendas de 50, 60, 80 metros cuadrados, donde tenemos una caldera individual que está dando servicio de agua caliente instantánea y de calefacción, y ahora digo, bueno, pues voy a plantearme sustituirlo por una bomba de calor, voy a plantearlo, ¿vale? Pues ya para empezar, sabéis que las bombas de calor, pues resulta que no producen agua caliente instantánea, ya necesito un espacio de acumulación. Bueno, tengo que sacrificar un espacio quizá dentro de la cocina o en algún espacio dentro de la vivienda. Si es muy pequeña, pues ya tengo una dificultad a nivel de espacio. Si es más grande, pues quizás lo pueda encontrar. O trabajando con acumulaciones relativamente pequeñas, por ahí ya nos encontramos con otro inconveniente. Si la acumulación es muy pequeña y el consumo de agua caliente sanitaria es relativamente grande, pues igual durante mucho tiempo necesito una resistencia eléctrica para mantener ese depósito de agua caliente caliente, valga la redundancia. Pero es que además luego un sistema de bomba de calor necesita una unidad exterior. ¿Dónde la pongo? En fachada muchos ayuntamientos no me van a dejar o tengo limitaciones. En cubierta igual no tengo espacio o no tengo por dónde bajar las instalaciones. Repito que hay bastantes dificultades. Entonces, a veces, pues la promoción de sistemas colectivos pues puede ser una solución. ¿Qué pasa? Que también en edificios antiguos estos sistemas colectivos, por resulta que las instalaciones están hechas en formato de columnas, pues eso es un problema a nivel de repartición de caudales, a la hora de hacer el contagio de energía y repartir los costes. Y son medidas que rehabilitar completamente ese tipo de instalaciones, pues, o sea, o sustituirlas, quiero decir, lo que es la distribución dentro del edificio, pues me va a facilitar implementar nuevas tecnologías, ¿vale? O buscar sistemas energéticamente más eficientes. Luego, por otro lado, el tema de los emisores. Normalmente hablamos de la parte hablamos de la parte del consumo de energía de nuestro edificio, ¿vale? Venga, mejoramos la envolvente térmica, reducimos su consumo energético. Hablamos de la parte de generación, ¿vale? Buscamos sistemas basados en bomba de calor o en calderas de condensación que son más eficientes que los generadores antiguos. Pero ¿qué pasa? Tanto en un caso como en el otro, ya hablemos de condensación o de bomba de calor, resulta que a menor temperatura de trabajo mejoramos el rendimiento global del equipo, el rendimiento global de la instalación. Pero en muchas instalaciones, sobre todo las más antiguas, pues nos encontramos no solo radiadores, sino radiadores, por ejemplo, de hierro fundido, ¿vale? Radiadores de alta temperatura, pensados para trabajar a 70, 80 grados. Sabemos que RITE ahora nos impone que no se deben diseñar emisores con temperaturas de entrada superior a 60 grados, pero hace unos años no era así. De hecho, hasta hace poco hablaba de temperaturas medias de 60 grados en el emisor, no de temperaturas de entrada. Entonces eso, por ejemplo, trabajar con emisores de alta temperatura, los sistemas de bomba de calor sufren mucho o directamente no funcionan, depende de la tecnología, y los sistemas de condensación pues son menos eficientes, ¿vale? Entonces, oye, planteémonos también la sustitución de los emisores. No te digo sustituir una instalación de radiadores por suelo radiante, porque a no ser que se vaya a levantar entero el edificio por dentro, es bastante complicado que se vaya a poder, vas a poder tener un retorno, pero por lo menos sustituir los radiadores actuales por radiadores de baja temperatura. Hay soluciones, ¿vale? Hay soluciones, simplemente que lo tengamos en cuenta y que se plantee. Luego, otro de los problemas que nos encontramos es en instalaciones basadas en caldera centralizada, pues si queremos implementar solar térmica o bomba de calor, como os decía, necesitamos acumulaciones más grandes, necesitamos espacio. O igual ya tenemos acumuladores en nuestra instalación, pero los intercambiadores de calor, ya sea los serpentines dentro del acumulador
o intercambiadores de placas fuera, pues trabajan con superficies de intercambio más bajas. ¿Por qué? Porque los saltos térmicos con los que trabajan las calderas son mayores, las bombas de calor no, ¿vale? Trabajan con saltos térmicos más pequeños y por tanto necesitan superficies de intercambio más grandes. No nos sirven, vaya, en general, los sistemas que tenemos en la instalación. Entonces, si queremos dimensionarlo bien, necesitamos adaptarlos, ¿vale? Y sobre el tema de las instalaciones individuales ya he hablado antes que me he adelantado. Pues vamos a hablar también un poco de los inconvenientes de los nuevos vectores energéticos, que como hemos visto antes, pues sí que son soluciones para descarbonizar, ¿vale? Como decíamos antes, pues resulta que si podemos sustituir todos los sistemas basados en caldera de gas, pues a día de hoy pues conseguiríamos independizarnos muchísimo de los combustibles fósiles, simplemente electrificando los sistemas de calefacción. Ahora bien, resulta que tenemos inconvenientes. Yo echaba un número gordo un día y luego leyendo un artículo que hicieron para Reino Unido, era para España, pero para Reino Unido habían hecho un ejercicio similar los investigadores y los números salían muy similares a lo que me salía a mí, pero yo estimaba que si sustituyésemos todas las calderas que tenemos en España necesitaríamos una potencia del entorno a 45 gigavatios para dar servicio a esas bombas de calor en calefacción en invierno. No sé si tenéis el número en la cabeza, pero en España en la punta de consumo eléctrico del país son eso, unos 45 gigavatios. Entonces estaríamos hablando de duplicar la capacidad solo para poner calefacciones basadas en bomba de calor. Si encima tienen que convivir con otro tipo de sistemas, por ejemplo, sistemas monoenergéticos con resistencias eléctricas, que además resulta que tenemos que tender al coche eléctrico, que tenemos que electrificar otras muchas instalaciones, por lo tanto que estamos hablando de números bastante mayores. A día de hoy la red eléctrica creo que todos tenemos claro que no está preparada. Que no digo que no lo vaya a estar a futuro, simplemente estoy hablando un poco de que veamos un poco la realidad en la que estamos. Y luego resulta que también, pues, lo que comentamos muchas veces, venga, vamos a estamos introduciendo un mix de energías renovables muy alto, pero como sabéis todos, lo que más se está instalando ahora mismo en España es fotovoltaica, lógico. En España resulta que tenemos un recurso solar maravilloso. La energía fotovoltaica hoy día es la energía más barata de todas y es la que más se está instalando. Pues bueno, yo os animo a que busquéis un poquito más, pero hay un fenómeno, un problema que se detectó en California por primera vez, que es lo que llaman la curva del cuello de pato, que es que, como decía antes, el consumo y la producción de energía eléctrica tienen que ser al unísono. Y se da la casualidad de que a la tarde, cuando la energía fotovoltaica producida empieza a disminuir y disminuye de forma muy rápida, de forma muy abrupta, en cuanto empieza a ocultarse el sol, el consumo de energía eléctrica sigue siendo el mismo o incluso crece, porque es por la tarde, que es cuando la gente está volviendo a sus casas. Por lo tanto, que durante unas horas, 2-3 horas, de repente la producción de energía fotovoltaica ha bajado una barbaridad, el consumo eléctrico se ha mantenido o ha crecido y necesitas una tecnología que sea capaz de adaptarse de forma muy rápida a esa producción eléctrica que ha disminuido en la fotovoltaica. Y a día de hoy la única tecnología que es capaz de afrontar esos picos de consumo es el gas. Entonces resulta que se da una paradoja que me hace relativa gracia, que es que queremos sacar de nuestros edificios el gas, lógico, loable y que es lo que tenemos que hacer, pero que para poder afrontar ese reto en la producción eléctrica resulta que tenemos que consumir gas en centrales de ciclo combinado. Sigue siendo, o sea, el balance sigue siendo más positivo, ¿vale? Pero quiere decir que simplemente que lo veamos con cierto, oye, vamos a tener en cuenta que hay una problemática ahí, ¿vale? Si quisiéramos electrificarlo absolutamente todo. Y como ya decía, pues resulta que no son solo esas las instalaciones que queremos electrificar, que es que el coche eléctrico también tiene que llegar en algún momento. Y luego además, comentaban también en otros foros, resulta que a día de hoy, pues un pequeño usuario, si se rompe su caldera, estamos hablando de una inversión del entorno de unos 1.000 euros. Si se le rompe una bomba de calor, estamos hablando del entorno de unos 5.000 euros. Quizá a día de hoy hay
una población que tiene un nivel socioeconómico no tan elevado y que para ellos pueda suponer un coste muy grande. ¿Vale? Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, tenemos que electrificar, sí, tenemos que descarbonizar, pero alguien lo va a pagar. Y entonces, efectivamente, ahora mismo estamos hablando de que hay una serie de ayudas muy importantes para rehabilitar. Maravilloso, o sea, vamos a conseguir introducir la bomba de calor mucho más, pero el día de mañana esas bombas de calor empezarán a fallar. Y ya veremos si habrá ayudas para la sustitución de esos equipos en el futuro, ¿vale? Otro tipo de vectores, que lo hablábamos antes de la biomasa y los gases renovables, pues una alternativa muy buena y con un impacto ambiental muy bajo o prácticamente nulo y de mucha aplicación, por ejemplo, en climas fríos, como decía, para la hora de sustituir pues, las calderas de gasóleo, de gas natural todavía existentes. Como comentario, hace un mes y algo, dentro del plan a nivel europeo se aprobó que se quería introducir hasta un 20% de biometano en nuestras redes de gas natural para reducir la dependencia del gas ruso. ¿Vale? Ya hay una apuesta muy fuerte también, no solo desde la parte de la electrificación, también de la parte de hidrógeno renovable, como comentaremos luego, sino también para la implantación del biometano en nuestras redes. Entonces, bueno, si ya estamos hablando de un gas que hemos obtenido a través de fuentes renovables, pues vamos a reducir mucho el impacto ambiental de nuestras instalaciones. Ahora bien, vamos a ver un poco pegas. La biomasa, resulta que en grandes ciudades a lo que estamos tendiendo es a intentar reducir todo lo que es el transporte de combustibles sólidos. ¿Por qué? Porque a día de hoy se hacen con camiones. A día de hoy los camiones consumen gasóleo y no hay una perspectiva en el medio o corto plazo de que eso vaya a cambiar. No digo que a futuro no pase, pero a día de hoy eso parece que no va a pasar. Entonces, en instalaciones de grandes ciudades, pues parece que, digamos, a nivel individual o a nivel edificio, pues que parece más complicado. En instalaciones rurales o en zonas más alejadas, sí que puede tener sentido, y en grandes sistemas de producción, por ejemplo, como comentaba antes, en district heating, grandes calderas, puede tener mucho sentido, ¿vale? Pero también es verdad que son equipos que ocupan mucho espacio y, por tanto, en rehabilitación, el sustituir una caldera de gas por una de biomasa resulta que normalmente no es viable, porque no solo es que la caldera sea más grande, sino que además necesitas un silo, etcétera. O sea, normalmente no tenemos espacio para hacer ese tipo de sustituciones. Además, resulta que vale, todo lo que sea efectivamente biomasa producida de forma local, la consideramos renovable, pero uno de los miedos es que se sustituyan, o mejor dicho, la demanda de la biomasa crezca lo suficiente como para que se empiece a importar recursos de biomasa de terceros países como puede ser Brasil. Ahí ya, pues claro, el transporte de este tipo de biomasa vendría a través de barcos, a través de camiones a los barcos, del barco aquí, a local, y aquí volvería a ser la distribución a través de camión. Ya el análisis de impacto ambiental de ese combustible ya puede que no salga renovable, ¿vale? Simplemente que lo tengamos en cuenta. Y ahora, respecto al resto de gases renovables, pues normalmente a día de hoy tienen muy baja disponibilidad. Como mucho, matizar, como os he dicho antes, que el tema del biometano, a priori, hay una apuesta clara por parte de la Unión Europea, pero a día de hoy no existe esa producción. Y otros gases renovables, como el gas natural sintético, o bien es producido desde la biomasa por combustión parcial o derivado del hidrógeno. O sea, requiere... O sea, que hayas obtenido biomasa por un lado, hidrógeno renovable por otro lado, y que luego hagas un paso adicional. Por tanto, todo lo que sea meter pasos en el proceso, pues va a ser menos eficiente. Ahora, hablemos del hidrógeno, que es un tema que me parece muy, muy interesante, porque es verdad que considero que es una alternativa que nos puede ayudar para desacoplar esa demanda de producción renovable con el consumo energético en aplicaciones como puede ser la calefacción, que incluso podría ser una solución para reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir las emisiones de CO2 en nuestras instalaciones, pero es verdad que, bueno, que tiene sus dificultades. Ahora, lo habréis visto todos en las noticias, hay una apuesta muy clara a nivel europeo. De hecho, España ha firmado un acuerdo ya con Francia, con el beneplácito de Alemania, para construir un corredor de hidrógeno que va a permitir
transportar hidrógeno a lo largo de la Unión Europea, producido en principio con fuentes renovables aquí. También es verdad que recientemente, en el último mes, también han aprobado como hidrógeno renovable o han introducido en el plan el hidrógeno que se llama hidrógeno rosa, es decir, el que es producido por electrólisis también, pero con fuente, o sea, donde la electricidad proviene de energía nuclear, ¿vale? O sea, eso es a día de hoy lo que ha aprobado la Unión Europea, pero recordemos que de lo que hablábamos antes era que la idea es que la energía eléctrica proviniese de fuentes de energía renovable. Entonces, eso por un lado, pero las pegas. Una de las preocupaciones que existen sobre el hidrógeno es que resulta que aunque tiene una energía, o sea, la energía por unidad de masa del hidrógeno es muy superior a la que puede tener, por ejemplo, el gas natural, pero resulta que la densidad es muy pequeña, es una molécula muy pequeña y resulta que por unidad de volumen, pues tiene un poder calorífico, una energía bastante más baja. Entonces, ya probablemente requeriría trabajar con quemadores más grandes si quisiéramos trabajar con hidrógeno 100%. Además, como la molécula es más pequeña, pues puede dar más fuentes a fugas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tendríamos que habilitar o rehabilitar, mejor dicho, las redes de distribución o hacerlas a propósito para el hidrógeno. A día de hoy, en función del país, se ha hecho un estudio de qué implementación se podría hacer de hidrógeno. Bueno, esto se me ha olvidado comentarlo antes, pero en el escenario del hidrógeno se habla muchas veces de tres escenarios posibles. Uno, digamos, la implantación de islas de hidrógeno, es decir, que solo localmente en un hotel, en un hospital, pues puedas tener tus depósitos de hidrógeno para consumirlos con quemadores adaptados para ello. Otro sería el introducir poco a poco en la red de distribución de gas natural e hidrógeno para de alguna forma reducir el consumo de gas natural paulatinamente, y otro pues sería quizá un escenario muy a futuro en el que todo lo que se transporta a través de las redes de distribución fuera hidrógeno, ¿vale? Que ya no hubiera gas natural. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo, en función de cada país se ha hecho un estudio de qué porcentaje de hidrógeno se cree que se podría introducir en las redes de distribución, y en España era del entorno de un 6%, ¿vale? Con un 6% en volumen de hidrógeno en las redes de gas natural, se estima que la reducción de emisiones de dióxido de carbono sería del entorno de un 4%. No parece mucho, es verdad, de hecho no nos soluciona el problema, yo creo que eso lo tenemos claro, pero es cierto que bueno, es un aporte. Es un aporte y en muchos casos volvemos a lo que decíamos antes. Tenemos dificultades de sustituir los generadores en muchos edificios. Entonces, como medida transitoria en el medio plazo, puede ser interesante, ¿vale? Ahora, para mí lo que es más relevante con el tema del hidrógeno, que es que a día de hoy la tecnología es cara. El número que invento aquí del entorno a 10 a 15 céntimos de euro por kilovatio hora era previo a la subida de los precios de la energía, ¿vale? Que es el último dato que había conseguido, de cuando el gas natural estaba en el entorno a los 4 o 5 céntimos. O sea, unas 2-3 veces el coste del gas natural. Ahora mismo pues estará más o menos reflejado, ¿no? Porque principalmente esto, pues habiendo subido el precio de la electricidad, pues sube el precio del hidrógeno. Pero todavía la realidad es que el hidrógeno verde pues tiene un coste de energía superior al del gas natural. Entonces, si los consumidores somos los que vamos a tener que pagar por este cambio, pues yo lo veo que va a ser más complicado, ¿vale? Y finalmente, otro de los miedos que hay respecto al consumo de hidrógeno es que si realmente hay una apuesta clara, aumenta mucho el consumo de hidrógeno en nuestra sociedad. O sea, hablábamos, hace poco leía que para 2050 querían que el 30% de la energía consumida en la Unión Europea proviniese de hidrógeno. A mí me parece, perdón, un 20%, que he dicho un 30%. Me parece que, bueno, pues es un objetivo alto, no digo que sea inalcanzable, pero es verdad que eso
supondría un cambio radical. A día de hoy el hidrógeno que se produce en la Unión Europea es muy pequeño, muy relacionado con la industria, ¿vale? Entonces, si aumenta tan radicalmente el consumo de hidrógeno, pues resulta que si lo queremos producir con fuentes renovables, quizá nos quedemos cortos, no sea suficiente. Y el miedo es que si hay una implantación muy fuerte de hidrógeno, tengamos que recurrir a lo que se conoce como hidrógenos gris o azul, ¿vale? El gris sería el actual, el que se obtiene a través del gas natural directamente, y el azul sería el que se obtiene del gas natural, pero con captura de CO2, ¿vale? En cualquier caso, consumiendo combustibles fósiles. Simplemente que tengáis claro que esos son los miedos que existen actualmente. Ahora bien, yo tal y como lo veo, el hidrógeno creo que se va a desarrollar sí o sí. Hay otros sectores, como pueden ser el transporte, que lo necesitan. O sea, no, a día de hoy el coche eléctrico es, desde un punto de vista energético, es más eficiente que una pila de combustible de hidrógeno, pero no hay capacidad de producción de baterías como para dar servicio a todo el transporte. Hay sistemas como los aviones, el transporte en los aviones o en los barcos, donde el hidrógeno puede ser una solución muy buena. El hidrógeno renovable luego se puede transformar en amoníaco y el amoníaco se ha visto muy eficiente en el transporte marítimo. Hay otro tipo de aplicaciones, como puede ser aplicaciones de alta temperatura en la industria, donde a día de hoy pues, la bomba de calor hasta 80 grados está resuelta, hasta 100 grados funciona, no hay mucho problema. Por encima de ahí ya hay bastantes limitaciones tecnológicas y los consumos son muy elevados. Estamos hablando de que si los COP son muy bajos y llegan al entorno de 1, pues para eso pongo una resistencia eléctrica, ¿vale? Pero como decía antes, el efecto Joule, pues ya sabemos que no es lo que vamos buscando desde el punto de vista de eficiencia energética, y eso nos implica también, pues eso, ir a producciones eléctricas mucho mayores en el sistema eléctrico, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues el hidrógeno pues, podría tener también su aplicación, y como esto en muchas más cosas. Entonces, como se va a desarrollar esa tecnología, no sabemos el coste que va a tener o las soluciones que vamos a dar a futuro. Yo siempre digo que en los años 2000 la fotovoltaica no se consideraba rentable. En 2017 se alcanzó la paridad de red y hoy día es la energía más barata. No digo la energía renovable más barata, o sea, hoy día es la energía más barata y punto. Entonces, no sabemos qué es lo que puede pasar con el hidrógeno, pero sí que creo que donde en nuestros edificios estamos encontrándonos bastantes problemas para rehabilitar y electrificarlos, pues puede que tengamos alternativas. No sé si para el 100% de la producción o por lo menos en hibridaciones con bomba de calor o en aplicaciones de producción de agua caliente sanitaria o no lo sé, ¿vale? Sí que veo difícil que veamos a futuro pues, un montón de calderas individuales de hidrógeno en un edificio multifamiliar, la verdad, no, me extrañaría que lo viésemos eso a futuro, pero en sistemas centralizados o, como digo, en aportes para producción de agua caliente sanitaria, pues quizá puedan tener mucho sentido. Y ahora, bueno, simplemente un poco en resumen y a nivel de lo que creo que podemos hacer siempre, un poco dándole vuelta a todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, pues como siempre, para empezar, siempre lo que tenemos que buscar es reducir la demanda de nuestro edificio, ¿vale? Y una vez dicho esto, pues la idea es sustituir las instalaciones actuales por sistemas más eficientes. En general, buscaremos ir a sistemas basados en bomba de calor, porque parece que a veces simplemente hablo de las pegas, pero vamos a volver al principio, ¿no? Hay que electrificar, ¿no? Hay que tender a la bomba de calor. Es el sistema más, por unidad de energía aportada, es el sistema más eficiente. Simplemente a lo que os quería llegar con esta charla es que vierais que muchas veces yo lo que me he encontrado es que la gente se queda en el lado positivo y es perfecto, efectivamente es a lo que hay que tender, pero yo en mi día a día, en mi realidad, cuando vas a realizar una sustitución de un sistema, de un edificio existente, pues tienes problemas. En obra nueva, normalmente el edificio es un lienzo en blanco, no suele haber problemas. O sea, yo planteo, necesito un sistema basado en bomba de calor. Perfecto, se resuelve con bomba de calor, pero en rehabilitación no. Y como hemos visto desde el principio, el problema que tenemos desde el punto de vista de la demanda de energía de nuestros edificios son los edificios antiguos, son los edificios que hay que rehabilitar, no es la obra nueva, ¿vale? Entonces ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Buscar sistemas de bomba de calor donde se pueda y donde no se pueda, pues entonces ya recurrir a mejorar o ir a sistemas
más eficiente sustituir generadores antiguos por otros, por ejemplo, basados en calderas de condensación o sistemas híbridos. Aquí, pues yo siempre me gusta puntualizar que la Asociación de Fabricantes de Bombas de Calor, AFEC, tiene esa regla de la mano derecha de que con una capacidad en bomba de calor del entorno de un 30% de la carga térmica de nuestro edificio, es decir, en un edificio que necesite 100 kilovatios, 30 kilovatios en bomba de calor, va a poder dar servicio entre un 60 y un 70% del tiempo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo no está trabajando, o sea, no necesitas la máxima capacidad, necesitas mucho menos, ¿vale? Resulta que la carga térmica en calefacción, pues me lo invento, pues será el día 2 de febrero a las 6 de la mañana, pero la mayor parte del tiempo las demandas de calefacción son mucho más bajas y con una capacidad de producción muy inferior vamos a poder dar servicio. Aquí lo que tendremos que tener cuidado es con lo que comenté antes de los emisores, que es que mi sistema de bomba de calor pueda dar servicio con el emisor que tengo. Y si tenemos radiadores de alta temperatura, se pueden buscar soluciones para que parte de la energía me la dé la bomba de calor, pero ahí nunca me voy a poder desembarazar de la caldera tampoco, ¿vale? Porque ese extra de temperatura siempre me lo va a tener que dar el sistema. Ahí ya, pues repito, si tenéis dudas o tenéis casos, no dudéis nunca en consultarnos. Y ahora bien, hibridar bomba de calor con los generadores antiguos y otras energías renovables. Si podemos aprovechar energía solar térmica para reducir nuestro consumo para el ACS, perfecto. Si podemos aprovechar las horas centrales del día y combinarlo con fotovoltaica para producir la máxima energía posible de forma lo más gratuita posible, pues mejor, por supuesto. Ahora, otros problemas, lo que decía antes, instalaciones individuales, pues meter sistemas basados en bomba de calor es más complicado. Quizá hay que centralizar instalaciones, ir a soluciones en cubierta o promover la instalación de sistemas basados en redes de distrito. ¿Por qué? Porque resulta que en un edificio antiguo igual no tengo espacio en cubierta para meter una bomba de calor multitarea para frío, calor o corriente sanitaria, pero igual sí que tengo espacio abajo para poner un intercambiador y conectarme a una red que esté produciendo ese calor en otra zona del barrio. ¿Vale? Eso ahí creo que en España, aunque tenemos redes de distrito muy grandes, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? Que en otros países de más al norte están mucho más implementados. Ahora bien, por ejemplo, en soluciones de agua caliente sanitaria, en ACS, casi siempre te voy a decir que se va a poder resolver con bomba de calor. Hay casos puntuales donde no puedas tener espacio, pero es cierto que incluso en mancomunidades muy grandes puedes plantearte soluciones de ACS basadas en bomba de calor. ¿Que no soy capaz de electrificar tanto mi edificio? Porque, bueno, esto es un problema que no hemos comentado antes. Otro de los problemas que me encuentro muy habitualmente en un edificio es, hombre, la electrificación del edificio es esta, imagínate, 400 kilovatios. Y ahora quiero sustituir toda la calefacción por bomba de calor. Por el que le llegas a la compañía eléctrica y le dices, necesito otros 300 kilovatios o 200 y te dice, vale, necesito que me pongas un centro de transformación. Normalmente es una inversión que los propietarios no quieren asumir, ¿vale? Y en el caso de aplicaciones de ACS, normalmente los consumos son más limitados, pero que si te pasases, pues bueno, puedes ir a soluciones híbridas de bomba de calor con solar térmica, por ejemplo, para llegar un poco a soluciones de compromisos donde el consumo eléctrico no sea tan grande. Y sobre todo, muy importante, invertir en control. Estamos cansados de ver instalaciones, por ejemplo, trabajando con gas, con un punto fijo de temperatura de impulsión, 70 grados, por decir algo. Por ejemplo, que en una instalación antigua, en un edificio antiguo, con mucha demanda de calefacción, trabajando, o sea, sustituir una caldera antigua atmosférica por una nueva de condensación ya puede suponer un ahorro de hasta un 15%, depende un poco de cómo sea la instalación. Si además metemos medidas de control trabajando con curva de calefacción, en lugar de trabajar con impulsión a punto fijo, puede suponer un 10% más. Pero estamos hablando de simplemente por cambiar el generador y mejorar en estrategias de control, vamos a reducir igual un 20, un 25% la demanda de nuestro generador. Es una barbaridad. Y eso sin haber tocado la envolvente, ¿vale? Simplemente digo que hagamos las cosas con criterio. Si además lo podemos hibridar con bomba de calor, etcétera, 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 pues resulta que el consumo energético que vamos a tener es muy inferior al que teníamos de partida. Y ahora, pues por ejemplo, una solución que nosotros trabajamos mucho es nuestro concepto de UTC, ¿vale? Unidades térmicas de cubierta, que la idea es dar
servicio de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria a nuestro edificio desde una unidad terminal encubierta, ¿vale? Aquí sí que son, pues eso, unidades hechas a medida y un poco en función de las necesidades de cada edificio, pero la idea es eso, desembarazarse de la instalación antigua y proponer una solución bien basada solo en bomba de calor o con soporte, sistemas híbridos con solar térmica o con caldera, ¿vale? Para dar servicio cuando las necesidades lo requieran. Aquí ya depende un poquito de cómo sea la instalación. Este podría ser un esquema de principio de una instalación de agua caliente sanitaria, ¿vale? Que como veríais, pues la idea es que el precalentamiento de agua se haga con bomba de calor, ¿vale? Que es nuestro sistema más eficiente y solo cuando la demanda sea muy alta y el depósito de cabeza empieza a enfriarse, pues tuviera que arrancar la caldera, ¿vale? Si no, la bomba de calor estaría dando el servicio de agua caliente sanitaria. En instalaciones incluso que no buscamos una inversión muy grande o que estamos muy limitados en espacio, yo, por ejemplo, por lo menos recomiendo que las puntas que tengamos en el edificio las cubramos con bomba de calor. Es decir, por ejemplo, si mi puntas son de 600 litros día, pues intentar cubrir eso con un depositillo de 600 litros, esa demanda de ACS, esa punta, que esa siempre la pueda mantener caliente con la bomba de calor, ¿vale? Y con eso vamos a conseguir muy grandes ahorros. Y en periodos, por ejemplo, vacacionales, en verano, que mucha gente se va de vacaciones, pues el evitar que las calderas se enciendan para dar servicio de ACS es un intangible muy difícil de medir, pero que os aseguro que todas esas pérdidas por disposición de servicio se notan mucho, simplemente por introducir bombas de calor para producción de ACS. Y aquí, bueno, os enseño una pequeña solución de una instalación que se hizo en un camping de lujo, ¿vale? En el que se proponían dos calderas para producción de ACS con soporte de bomba de calor. Y la realidad es que las calderas apenas tuvieron que trabajar, fueron menos de 100 horas durante el verano, ¿vale? O sea, fue un caso de éxito. Y simplemente como conclusiones, por terminar, pero un poco dándole vuelta a todo lo que ya hemos comentado. Los edificios que tenemos en nuestro país suponen una demanda energética muy alta en nuestra economía, además son muy antiguos y por tanto, si queremos reducir su consumo energético, lo importante es rehabilitar los edificios antiguos. ¿Cómo? Primero atacando la envolvente térmica siempre que se pueda, reduciendo el consumo, no olvidando que si hacemos más estanco en nuestro edificio, pues tenemos que cuidar la calidad del aire en su interior, ¿vale? Y luego atacando a las instalaciones térmicas porque supone la mayor parte del consumo energético de nuestro edificio. Y ahí tendremos que buscar electrificar. Los sistemas basados en bomba de calor siempre van a ser los más eficientes, pero tenemos limitaciones, ya sea por espacio, ya sea por inversión, ya sea porque no me lo permite patrimonio. Ya hemos visto que hay muchos inconvenientes y por tanto, en esos casos buscar ir a sistemas híbridos donde se pueda y si no se puede, pues por lo menos sustituir los sistemas antiguos por otros más eficientes y que por tanto consigamos tener ahorros de combustibles fósiles lo mayor posible para conseguir descarbonizar nuestros edificios. Y bueno, ahora puedo respirar. Esta era un poquito la idea. Espero que os haya sido útil, que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna duda, por favor, ponednosla en el chat y os contestamos. Y si no, pues bueno, voy a dejaros aquí otra vez nuestro contacto por si tenéis alguna duda, nos queréis escribir o llamar. Estamos a vuestra entera disposición. Y bueno, recordar también que haremos otras 2 sesiones más, una en abril, otra en mayo. La de abril centrada en aerotermia, en bombas de calor aerotérmicas, la de mayo en instalaciones centralizadas. Esta nos ha servido como una introducción para irnos ya a soluciones concretas de nuestros sistemas, todo lo que hemos comentado hoy, pero ya más aplicado a la práctica, ¿vale? Nos meteremos más en concreto con la bomba de calor en una y con instalaciones centralizadas, soluciones para instalaciones centralizadas en la de mayo. Y nada, yo por mi parte también, pues daros las gracias y eso, cualquier cosa, y tenéis los datos de contacto. Y nada más.
Y si hay alguna formación, alguna charla que consideréis especialmente interesante, pues encantada que la propongáis al colegio, a nosotros, y nosotros encantados de daros toda la formación que necesitéis. Bueno, pues por nuestra parte ya estaría. Cualquier cosa estamos a vuestra entera disposición y nada, muchas gracias de nuevo. Y gracias al colegio por invitarnos hoy. Que tengáis buena tarde.